Un privilegio compartir esta mesa con la magistrada Alanís, con el doctor Jorge Castañeda, con el doctor Crespo. Yo voy a referir en estos siguientes minutos a dos temas específicos, los anticipo, me voy a concentrar en candidaturas independientes y segunda vuelta en elección presidencial, poniendo quizá primero unos antecedentes. Durante 3 décadas México ha vivido un largo ciclo de reformas cuyos resultados positivos están a la vista. Hay quienes ahora critican la lentitud del cambio, el gradualismo que marcó todo el ciclo, pero olvidan que en ese ciclo hubo momentos de salto y que además en cada momento se atendieron tanto lo político como lo electoral. Y por ahí empiezo. La distinción entre reforma política y electoral siempre me ha resultado difícil de entender, no por falta de asideras mentales, sino porque es más una diferencia retórica que el resultado del análisis. Quienes usan la distinción colocan como ámbitos separados el sistema electoral y las instituciones políticas definidas y establecidas en la Constitución, perdiendo de vista que entre uno y otras hay una conexión directa, visible, pero además la distinción entre lo político y lo electoral no se compadece de la historia de las reformas, no al menos de las que hemos hecho en México. Pongo algunos ejemplos. Hay acuerdo en que la reforma axial del ciclo de reformas fue la de 77-78, a la que todos denominamos la reforma política. Y sin embargo, esa reforma en realidad tuvo solo 3 resultados fundamentales: la ampliación del sistema de partidos, la incorporación de estos a la Constitución en el artículo 41 y en conexión directa con lo anterior, la introducción del sistema mixto con dominante mayoritaria para la Cámara de Diputados. En análisis comparado, hubo posteriormente reformas de sentido político tan o más importantes que la de 77. Por ejemplo, la de 1986 definió para la Cámara de Diputados su integración actual, 300 curules de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, con participación de todos los partidos en el reparto de las plurinominales, y además estableció la primera cláusula de gobernabilidad. Además, aquella reforma fundó el primer tribunal electoral, el TRICOEL, y creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Pues me parece que eso eran medidas de cambio político. La de 90, por ejemplo, instituyó al IFE, la joya de la corona de nuestra transición, transformó al Tribunal Electoral en organismo autónomo, ampliando sus competencias e iniciando la supresión de colegios electorales, estableció por vez primera un sistema de financiamiento público regulado para partidos y campañas. La de 93 abrió el Senado a la presencia de los partidos opositores, creó para el Distrito Federal un sistema de gobierno propio que en una hipótesis lo hacía un gobierno parlamentario. Esa reforma, por cierto, nunca fue aplicada y la del Senado posteriormente sufrió las transformaciones que dieron la estructura que hoy tiene el Senado. La de 94 abrió paso a la autonomía del IFE, la de 96 completó el ciclo de la autonomía del IFE e inscribió al Tribunal Electoral en la esfera del Poder Judicial Federal, dotándolo de competencia en todos los procesos electorales. La reforma del 96 fue una reforma de una amplitud que permitió transitar durante los siguientes 10 años. La de 2005 reguló el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y hace 2 años, aquí en el Senado, fue diseñada y aprobada la más reciente reforma político-electoral, cuya importancia y efectos aún estamos aquilatando y seguimos discutiendo sus virtudes y también sus defectos. Por eso, cuando escucho que ahora vamos a discutir una reforma política y leo que en la iniciativa del presidente Calderón propuestas como la de candidaturas independientes, segunda vuelta en la elección presidencial, nueva forma de integración del Senado o reducción estrictamente proporcional del número de diputados, pregunto si no estamos en realidad discutiendo una nueva reforma electoral, o bueno, pongámonos de acuerdo, una reforma político-electoral, pero no disociemos las dos esferas porque nos vamos a confundir. Precisado lo anterior, manifiesto que mantengo una posición crítica ante buena parte del contenido de la iniciativa enviada en diciembre pasado por el presidente Calderón al Senado. Me parece una suma de medidas aún inconexas, carentes de un diagnóstico certero y de una reflexión profunda sobre el sistema político electoral mexicano. Pero además, la iniciativa presenta una abierta contradicción entre su explícito objetivo de contribuir a formar mayoría absoluta en el Congreso
y sus propuestas específicas, en particular en dos temas: las candidaturas independientes y la segunda vuelta en la elección presidencial. Respecto de lo primero, de las candidaturas independientes, más allá de disquisiciones dogmáticas sobre derechos abstractos, hay algunas premisas a considerar para el análisis del tema. La primera y más importante es que no existe nación democrática en donde ese tipo de candidaturas haya tenido un efecto significativo en la integración de los cuerpos colegiados de la representación popular, mucho menos en la elección de cargos ejecutivos, salvo raras y contadas excepciones. Si a la evidencia empírica atendemos, la postulación de candidatos por fuera de los partidos políticos no ha tenido forma que no pongan en riesgo al sistema electoral y a las instituciones de gobierno o de representación. Esa regulación establece en casi todos los casos requisitos muy elevados para el registro de candidatos independientes, mínimos o nulos derechos en materia de financiamiento para esos candidatos y otras duras condiciones cuyo objetivo más que evidente es disuadir de esas candidaturas y evitar que proliferen candidatos de ese tipo por el riesgo inherente que significan para la democracia y el funcionamiento de las instituciones públicas. En México, desde por lo menos la primera Ley Federal de Elecciones del año 1946, los procesos electorales están articulados en torno al derecho de los partidos políticos para el registro de candidatos. Esa condición no la inventó la reforma de 2007, ni la de 1977, viene de larga data. Para no extenderme más sobre el tema, hago míos los argumentos y el análisis del maestro José Goldenberg en su artículo de la semana pasada en el diario Reforma, en donde él señala con toda claridad que al final de cuentas las candidaturas independientes a lo que van a conducir, si es que a algo bueno conducen, es a la generación de estructuras protopartidistas. Al final de cuentas, si un candidato independiente quiere tener alguna posibilidad de competencia, pues tendrá que formar un comité de campaña, reproducirlo en los estados, ir a los distritos, formará una estructura que inevitablemente operará con las mismas reglas que operan los partidos políticos. Por eso el maestro Goldenberg dice, llamémosle a las cosas por su nombre. Ahora bien, es innegable que en México, como en otras naciones, el sistema de partidos se ha tornado excesivamente rígido, lo que en nuestro caso se agrava por las barreras a la entrada de nuevos partidos y por el umbral de votación nacional exigido para refrendar el registro legal. Si en las 3 décadas del ciclo de reformas tuvimos una contrarreforma, me parece que esa fue la que eliminó el registro condicionado de partidos al resultado de las elecciones, lo que Reyes Heroles había ideado en 1977. Eso se eliminó. Y nos fuimos al llamado registro definitivo, que primero es una contradicción en sus términos. Registro definitivo no hay para nadie. El que no obtiene el 2% pierde el registro y se acabó. Nos fuimos a un sistema de registro definitivo basado en la falsificación, esa es la verdad. En poner a los pretensos partidos, a los que quieren hacer un partido, a realizar afiliaciones a como pueden, a realizar asambleas como pueden, para que al final de cuentas tengamos un enorme problema para la sobrevivencia de los nuevos partidos. La altísima tasa de mortandad de nuevos partidos da cuenta de que tenemos un problema de cerrazón en el sistema de partidos, en el núcleo de la competencia electoral. Y sin embargo, la crítica intelectual y mediática se ha concentrado en la prohibición a las candidaturas independientes y no en discutir realmente qué sistema de partido queremos en el siglo XXI. Creo que si revisamos el tema del sistema de partidos y abrimos y oxigenamos el sistema de partidos, eso podría pasar, lo sugiero, por regresar a la figura creada por Jesús Reyes Heroles.
registro condicionado al resultado electoral, sin andar pidiendo miles y miles de afiliaciones. Si en la iniciativa presidencial se pide el 1% del padrón de firmas para registrar a un candidato independiente a la presidencia, ¿por qué no le pedimos 1% a un partido nuevo que quiera participar, pero que no sean afiliados, y todo el tramiterío y esto de las asambleas? ¿Por qué no le pedimos eso? Y entonces quizá hagamos una conjunción virtuosa, nuevas organizaciones políticas actuando abiertamente como partidos y ciudadanos que no encuentran hoy representación y canales de participación en los partidos existentes con opciones para participación política organizada. Oxigenemos el sistema de partidos y entonces ampliaremos las posibilidades de participación de los ciudadanos. Y entonces tendremos